Fe, amor, principios con valor, vida para el alma. En esta ocasión se encuentra con nosotros el pastor de la iglesia MIBE Acolman de Estado de México, pastor Francisco Páez Aguilar, juntamente con el pastor Gerardo Amado Fabián, estarán desarrollando el interesante tema, la Reforma, un movimiento que trasciende. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Vida para el Alma. Y así cedo los micrófonos a nuestro pastor Gerardo Amado Fabián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya está usted en su programa Vida para el Alma, un espacio para la reflexión, un espacio para el descanso del alma. Y efectivamente se encuentra con nosotros el pastor de la Iglesia de Cristo Ministerio Vida Eterna en Acolman, el pastor Manuel Francisco Páez. Y antes de entrar propiamente al desarrollo del tema, quisiéramos, pastor Manuel, que usted diera un saludo a toda la audiencia de La Bonachona Radio y que nos platicara también un poco cómo es que nace esta iglesia allá en Acolman, Estado de México. Amados hermanos y amigos, muy buenas noches. Es un privilegio y agradezco la invitación. Y es una oportunidad para poder compartir de las cosas que Dios ha hecho. Pues respondiendo concretamente a la pregunta de nuestro hermano pastor amado, MIBE Acolman inicia ciertamente con una propuesta y un sentir en el corazón de los siervos con los que participamos por más de 16 años. Y estando en Acolman tenemos actualmente 3 meses, pero tenemos un año. Hace días tuvimos la oportunidad de celebrar ese primer aniversario en la cual hemos visto el respaldo y la bendición de parte de Dios de una manera en la cual cada día nos sorprende. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, vuelvo a repetir, un saludo a mi esposa que iba a estar en esta noche, la sierva del Señor, Patricia Bichique, y para todos nuestros hermanos de Ministerios Vida Eterna y a toda la audiencia que nos escuchen esta noche. Señor les bendiga. Gracias y sea usted bienvenido. Gracias. Querido pastor, nuestros amados hermanos pastores, en especial mi hermano Manuel, estarán desarrollando juntamente con su servidor el interesantísimo tema que ya mi hermana Berta nos hizo favor de mencionar, la Reforma, un movimiento religioso que trasciende. Para iniciar, quiero compartir con ustedes una porción bíblica que se encuentra en la carta que el apóstol San Pablo escribiera a la iglesia de Roma. En su capítulo número 11 y en su verso 6, la bendita palabra de Dios dice así: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, entonces dice la bendita palabra de Dios, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Hemos venido mencionando algunos de los textos que, llegados al corazón y a la mente de Martín Lutero y de los grandes reformadores, fueron las bases, fueron los cimientos de lo que ellos estaban solicitando. Una y otra vez diremos, y siempre lo diremos así, ellos jamás tenían el pensamiento de dividir a la iglesia, sino invitar a la iglesia, tanto líderes como pueblo, que pudiesen volver a el cristianismo puro, al cristianismo primitivo. Pero dado que no todos estuvieron de acuerdo, entonces como consecuencia natural se dio este grande cisma en donde se dividió, por un lado la Iglesia Católica y por otro lado los nacientes protestantes o el protestantismo. A tal punto, queridos hermanos y amigos, que como hemos estado viendo en los temas anteriores, el mundo quedó dividido en dos.
iniciando desde Europa y los Países Bajos y llegando a los demás continentes, que es parte de lo que veremos en esta noche. El mundo quedó dividido como consecuencia de este gran movimiento religioso en dos. Decíamos, por un lado, el catolicismo y por el otro lado, el protestantismo. Luego entonces quiero invitarle para que en esta noche veamos cómo fue impactando este movimiento religioso en la vida de los pueblos a través de los primeros reformadores. De pronto, detrás de Martín Lutero vinieron otros más que también levantaron la voz pidiendo que se hicieran todos los cambios pertinentes que permitieran a la Iglesia, principalmente a sus líderes, dejar el camino de la mercadería espiritual y religiosa y volverse a la senda del amor, a la senda de la piedad, a la senda de la pureza del Evangelio primitivo. Dejemos que en voz de nuestro hermano y amigo, el pastor Manuel, sea él quien nos hable precisamente de quiénes fueron estos primeros reformadores, pero sobre todo de qué manera influyeron en este interesantísimo movimiento religioso. Siguiendo con el tema, vemos la importancia, la relevancia que trajo en su momento esta, llamémosle, revolución que inicia con Martín Lutero, pero sabemos que el haber pegado esas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg tenía un propósito, era un medio para difundir de manera más rápida algún asunto de interés público, político o social. Lo hace y obviamente se extiende rápidamente este movimiento que ya no iba a poder detenerse, ya se había iniciado, y aún con todo todo lo que la Iglesia Católica en su momento intentó hacer, conocemos y hablaremos de la Contrarreforma, no se pudo, había avanzado esto. Llega principalmente a países cercanos como Suiza, en la parte donde aquí en Suiza se levanta un varón como Ulrico Zwinglio y él empieza a propagar este mensaje de la Reforma. Sabemos que no era fácil, predominaba en todo el ámbito el poder político, social y religioso de la Iglesia Católica. Todos sus jerarcas eran los que tenían el poder. Entonces no iba a ser fácil. Toda revolución requiere de más hombres, no nada más de el que lo inicia, sino más allá del precursor están todos los que van a apoyar y se van a levantar a favor de este movimiento. Él lo hace en Suiza y sabemos que no iba a ser nada fácil. Ulrico Zwinglio hasta conseguir una nueva iglesia. Pero lo que mencionaba nuestro hermano Amado, ciertamente, y hemos escuchado en otros programas, el propósito no era la división como tal, no era la separación, sino era que fuera reformada, que regresara a los cimientos, y lo que ellos buscaban es que se quitaran todo lo que en su momento estaban haciendo estos líderes, y que nada más eran ellos portadores, o llamémosle, eran los que eran beneficiados con lo que hacían. El pueblo no recibía ninguna bendición, y no me enfoco a lo material, porque en cuestiones y toda relación con Dios es bendición espiritual. El pueblo no la estaba recibiendo porque, como sabemos, el pueblo no tenía la oportunidad de leer la Escritura. Entonces sabemos, ya se tocó en su momento, sabemos cómo Dios usa a este varón Martín Lutero. Yo tenía la oportunidad de leer, se ha de haber mencionado ya, que en la Torre 1 de la iglesia de Wittenberg, ahí en un lugar exclusivo para los monjes, en una letrina es donde recibe la revelación de la Escritura Martín Lutero. Y vemos que no nada más era Suiza, sino también va a haber otros países como Francia. En Francia se cuenta, y la historia va a relatar de una manera amplia, más que tal vez de otros
reformadores, porque Juan Calvino tiene una participación del nivel de importancia que Martín Lutero. De antemano, él en Francia empieza, pero no tiene el éxito, porque como volvemos a repetir, el poder estaba muy cerrado. Y entonces, tocar a la iglesia era tocar los intereses del poder. No le permitieron, y él va ciertamente a Suiza, y hace ahí su centro como un centro de operación importante que es en Ginebra. Ahí él empieza a desarrollar gran parte de lo que ha de ser este propósito. Leía y veía lo que pedía en su momento Juan Calvino. Él decía que las iglesias no deberían de tener imágenes religiosas. Él decía que no debería de haber sacerdotes ni obispos, sino que los pastores que se levantaran a cuidar el rebaño tenían que ser puestos y nombrados por las congregaciones, por el pueblo. Evitar la imposición, porque las imposiciones sabemos que trae consigo compromisos con el que lo impone o quien lo pone. Y también sabemos que la doctrina calvinista pues se desarrolla y una base fundamental es la predestinación. Entonces ahí entra Juan Calvino, y lo importante que en Suiza se levanta una iglesia naciente, pero ahí en Ginebra, en Suiza, Calvino levanta escuelas para los que llegaran, los extranjeros que llegaran a estudiar y a su vez al regresar a su país llevar la doctrina. En Suiza, Calvino lo que hace, porque también regresa a Francia, pero empieza por quitar tabernas, empieza por quitar altares, empieza a hacer toda una reforma estructural principalmente. La doctrinal se va a ir dando paulatinamente, pero lo que él hace es de una manera estructural. Y aquí cuando regresaban, conocemos a Juan o a John Knox, escocés. Aquí es otro reformador que llega a esa escuela, regresa a Escocia, y aquí en Escocia lo que pasa es un fenómeno que sorprende en su tiempo, porque en Escocia se instaura el protestantismo como dogma, como doctrina fundamental. Se les conoce en Escocia como presbiterianos, se les empieza a conocer como presbiterianos. En Inglaterra como puritanos. En Inglaterra se levanta, hay una pugna, porque ahí el poder político tiene una enemistad con Roma. Enrique VIII está en esa discusión, en esa disyuntiva de someterse al clero, porque a fin de cuentas el papado hasta la actualidad tiene un peso, y en su momento era mayor. Él, lo que buscaban muchos de los gobernantes, de muchos de los que estaban gobernando en su momento, buscaban quitarse el yugo de Roma. Y esta fue una oportunidad. Gran parte del protestantismo tiene su desarrollo con el apoyo de gobernantes, de emperadores. Ellos tienen esa oportunidad, ellos buscan su interés y abren la puerta para que el protestantismo entre. Enrique VIII lo hace, y al hacerlo se proclama él el máximo jerarca de la iglesia anglicana. Ahí nace el anglicanismo, y él se levanta como el máximo jerarca de la iglesia anglicana. Son los principales, hay más, seguramente tocaremos algunos, pero son creo yo, los más importantes y de gran relevancia para este tiempo. Gracias, Pastor Manuel. De pronto es algo que, si queremos imaginarlo aquí en la mente, a nuestros días, de pronto, hermano David, hermana Berta, hermano Francisco, Hugo, hay un choque en la mente, ¿verdad? Porque pues en aquel entonces, que estamos hablando del siglo XV y del siglo XVI, todo se movía muy lentamente, muy lentamente, ¿sí? Del momento en que se da la reforma
al tiempo en el cual nuestro pastor nos está hablando, pues ya estaban pasando años. Cada movimiento que se realizaba, cada levantamiento que se hacía en favor del protestantismo, no surgió, queridos hermanos y amigos, de la noche a la mañana. Recordemos que los avances científicos y tecnológicos no eran lo que son ahora. El tema de las comunicaciones, de hecho, atinadamente mi hermano, se me fue ahorita el nombre, Marco Sánchez, que estuvo con nosotros hace 8 días, hizo una comparación que me gustó. Porque en este entonces surge Juan Gutenberg con la imprenta, ¿verdad? Como que era la internet del siglo XV y del siglo XVI, pero no ni remotamente la imprenta era lo que hoy en día es el tema de la ciencia, de las computadoras, de la internet y de todas las redes sociales. No obstante a todo esto, lo que sí podemos ver es que para estos paladines de la Reforma, el intentar hacer este movimiento religioso no fue un camino fácil, sobre todo al considerar, queridos hermanos y amigos, que tiempo atrás, estamos hablando de los siglos XIV, principios del siglo XV, todo intento que afectaba a la iglesia o que a la iglesia le parecía amenazador, lo apagaba con la muerte de quienes lo intentaban. Viene en este momento a mi memoria, Pastor Manuel, la muerte precisamente de Juan Hus. Juan Hus muere unos 100 años antes, porque él estaba ya vislumbrando la necesidad de una restauración, de una reforma, que volvemos a repetir. Ellos jamás pensaron en la división, sino que lo malo que estaba sucediendo al interior de la iglesia y del clero, pues dejara de ser y que se retomaran los principios de piedad y de santidad y de doctrina bíblicos. Juan también en su momento lo pide y es quemado, pero él expresa algo. Y dice, hoy estás quemando un ganso, decía Juan Hus. Hoy estás quemando un ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne, dijo él. Y bueno, todos creo caemos en la cuenta que ese cisne fue precisamente Martín Lutero y todos los reformadores que le siguieron a este gran movimiento. Y vemos que todo lo que estaba intentando, todo lo que se estaba intentando en contra de Martín Lutero no estaba prosperando del todo, sino que esta reforma rápidamente empezó a correr, empezó a impregnar lugares como las escuelas, a los pensadores de aquel tiempo, pero sobre todo a los reinos. En la política y en la economía, la reforma impactó de manera que ni aún Martín Lutero ni los reformadores pensaban. ¿Sí? Si Martín Lutero, Pastor Manuel, hubiese sabido o hubiese entendido que ese movimiento religioso hubiese alcanzado los 500 años siguientes a él, yo creo que se espanta y cae muerto, ¿no? Pero sucedió así, queridos hermanos y amigos, ¿sí? Que este fue un golpe definitivo y decisivo para lo que era el mal manejo de la iglesia en aquel entonces. No obstante a esto, la iglesia no se quedó quieta. Hubo consecuencias muy importantes durante los primeros 100 años. Nadie, ni aún Martín Lutero, repito, imaginó el gran impacto que este movimiento tendría, no tan solo en Alemania, sino en el mundo entero. Pero antes de ir, querido Pastor Manuel, al tema de las grandes consecuencias, quiero invitar a todos nuestros hermanos y amigos y a los que están aquí presentes en Camina, que me acompañen a la siguiente propuesta musical. La hemos puesto de manera continua porque este cántico, Castillo Fuerte Nuestro Dios, fue precisamente el cántico que Dios le inspiró a Martín Lutero cuando él se iba a encontrar allá en la dieta de Worms, ¿verdad? Y entonces él sabía que iba a enfrentarse a algo que nadie antes se había enfrentado, pero seguro él camina hacia allá y Dios, a través del Espíritu Santo, le inspira este maravilloso cántico que
ha recorrido el mundo entero y que en su momento fue una de las grandes canciones de batalla de la cristiandad, de las iglesias reformadas. Castillo fuerte es nuestro Dios. Escúchelo usted, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Vida para el Alma. Rápidamente recogemos los saludos de Pablo García. Él nos felicita por el programa y está sugiriendo que toquemos un tema especial acerca del Día de Muertos. Claro que sí, hermano y amigo Pablo García, este tema lo estaremos tocando el próximo lunes con el favor de Dios. Rápidamente saludamos a Patricia Gutiérrez, a Isaura Ortiz, a Juan Martínez y a Víctor Manuel Salas. Queremos tomar un pequeño espacio porque hay un saludo muy especial de Yasmín Leroy y ella nos hace una pregunta que no queremos dejar pasar. Dice, ¿cómo contribuye la filosofía al cristianismo para formar una mejor sociedad? De pronto no sabemos si ella quiere obtener una respuesta en base al tema y al tiempo que estamos tocando del siglo XV o XVI o de manera general en la historia del hombre y sobre todo en la época actual. Intentaremos dar dos respuestas. Uno, cómo sería la filosofía en el siglo XV y XVI con respecto al cristianismo y cómo podría afectar hoy en día la filosofía en el cristianismo en los tiempos modernos. Quiero ceder el micrófono rápidamente al pastor Manuel Páez. Gracias. Con relación al tiempo que nos ocupa en esta noche, sabemos que el conocimiento tuvo un desarrollo muy importante, pero debido a las revoluciones que se estaban dando en el mundo, hubo un estancamiento. Sin embargo, la filosofía tiene una contribución con base a sus principios. Mencionaba con los hermanos aquí, elementos importantes de la filosofía son la ética. Y la ética no es que contribuya directamente al cristianismo, ya que por sí misma la palabra es ética, la palabra del Señor, sino que el conocimiento se imparte no siempre a personas que tienen el conocimiento de la palabra y por tal motivo
invitan y son importantes para que el hombre, la sociedad tenga un cambio y una contribución favorable a cada una de las actividades que hace y en el entorno donde se desarrolla. Hay una cuestión muy importante. Desde el tiempo de los griegos se planteaban el punto de la persona. Sabemos que el sentido de persona, o hablando así categóricamente, sabemos que fue un conflicto para definir lo que era una persona. Y ahí nace realmente, recuerdo una enseñanza que se me compartía en cuanto en el teatro griego, muchas veces las personas que participaban hacían varias caracterizaciones. Hoy es una por cada una, pero vemos cómo ahí le daban una relevancia a la persona. La persona como tal, en el sentido de la persona se encuentra la dignidad del hombre. Y Dios siempre va a honrar eso, la dignidad del hombre. Siempre le ha dado un lugar. Entonces, más que la contribución, tiene elementos para que el mismo cristianismo pueda tener una apertura a quienes no conocen de la palabra de Dios. Y si quisiéramos hablar un poquito de la filosofía en el tiempo del siglo XV y del siglo XVI, ¿qué podría aportarnos, pastor? La Reforma produjo un impacto sobre el pensamiento religioso y filosófico, sobre todo debido a la insatisfacción con la Iglesia Católica en la época, que fue una autoridad preeminente en Europa en los años 1500. Martín Lutero afirmaba que la autoridad venía de la Biblia y no de la Iglesia Católica y no del Papa. Entonces todas las ramas de la filosofía, todas las ramas del humanismo tienen, hasta cierto punto, tienen que encontrarse en la vertiente de lo que es la palabra. No podría la filosofía como tal, porque es más, sabemos que la filosofía toca hasta la misma existencia de Dios. Y eso es muy importante para quien lo escucha, pero más importante para quien lo entiende y sabe, llamémosle, distinguir estos parámetros. Y creo que todavía mucho más importante y sobre todo más beneficioso para el que lo cree. Exactamente. ¿Verdad? Y rápidamente pues entonces decir que la filosofía no ha contribuido al cristianismo, sino más bien el cristianismo ha contribuido mucho a la filosofía, porque al final pues, la filosofía es un pensamiento y una libertad de expresión, que a diferencia de otra ciencia no necesita ser comprobada para situarse en el grado de filosofía, es meramente una expresión, una palabra, un pensamiento, y nadie lo puede cuestionar, porque nace de la mente del ser humano. Decía mi hermano Manuel, el pastor Manuel, algo muy importante. ¿Qué es lo que define a una persona? No sé si te puede ayudar Yasmín Leroy también esta parte, pero es parte de lo que la teología enseña. Una persona, sea divina en el caso de Dios o angelical en el caso de los ángeles o demonios, o humana en el caso del ser humano, hombre o mujer, lo determinamos o denominamos personas porque tienen la capacidad o los atributos de la personalidad. Estos atributos son que tiene capacidad de pensar, que tiene capacidad de sentir y que tiene capacidad de decidir. Eso es lo que denomina o determina a una persona, repito, divina en el caso de Dios, que Él piensa, siente y quiere de manera perfecta. Los ángeles, que su perfección irradia de la presencia de Dios, y los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Estas son las tres clases de personas que nosotros pudiésemos definir. Ojalá, Yasmín Leroy, que te hayamos ayudado y te deseamos éxito en tus estudios. Rápidamente regresamos, queridos hermanos y amigos, a el tema interesantísimo de esta noche. Estamos hablando de las consecuencias muy importantes que hubo en los primeros 100 años. Ya estamos en este punto tan importante y rápidamente queremos que pues el pastor Manuel nos hable precisamente de esas grandes consecuencias de la Reforma Protestante. Muchas gracias, mi hermano amado. Como sabemos, toda revolución genera consecuencias.
para bien, para mal, para unos mejor, para otros no tanto. Entonces la reforma, una de las consecuencias trascendentales es la ruptura de Roma. Ahí sabemos que como resultado la iglesia se fracturó, lo que dio lugar a una multitud de denominaciones cristianas, entre ellas la primera, la iglesia luterana. Sabemos obviamente de Lutero y muchas otras más que surgen y que continúan en tiempos modernos. Podríamos enumerar, tendremos más espacio para poderlas mencionar. Una segunda consecuencia es el surgimiento de la iglesia anglicana y que va a ser un contrapeso muy fuerte para la iglesia romana. Ya había mencionado algo en cuanto a la participación de Enrique VIII, que permite que la iglesia protestante se instaure en Inglaterra. Pero a la muerte de él está su hija María, que tenía todavía esa simpatía, ese apego a la iglesia católica, y vuelve a instaurar el catolicismo. Pero a la muerte de María está la hija de Ana Bolena y de Enrique VIII, y ella vuelve, con la ayuda de los protestantes, vuelve y sube al trono y instaura una vez más el protestantismo en Inglaterra. Una más antes de dejar a nuestro hermano que siga participando, es la persecución entre católicos y protestantes. Pudiera uno pensar que nada más fue el pensamiento filosófico, ideológico lo que generó un problema. No, fue una guerra como tal, porque hubo muertos. La iglesia, en este caso la iglesia en España y en Portugal, instauran lo que era la Santa Inquisición y empiezan a perseguir a los protestantes. Ellos empiezan a perseguirlos hasta darles muerte. Pero no pensemos que la iglesia protestante se quedó con los brazos cruzados. Cuando ellos pudieron hacerlo, también atacaron a personas con el credo romano católico y también les dieron muerte. Y entonces es ahí donde se empiezan a llevar a cabo las famosas guerras santas, ¿no, Pastor Manuel? Exactamente. Síganos hablando de esas consecuencias. Gracias. Vemos que otra de las consecuencias fue la reforma católica. O la contrarreforma. O la contrarreforma, porque ellos tenían que modificar muchas cosas. En las 95 tesis vemos concretamente que lo que Martín Lutero estaba pidiendo era que la iglesia volviera a los principios de la Escritura, que modificaran toda esa mercadería en que habían convertido la palabra de Dios a beneficio propio. Entonces ya no había, el pueblo no recibía. Ellos tenían que hacer una contrarreforma en la misma iglesia, y surgen personalidades como San Ignacio de Loyola en el año de 1534 con la orden de los jesuitas. Ellos, su preocupación va a ser también levantar escuelas para que el pueblo pueda tener acceso al conocimiento, pero sabemos que a través de la educación también tuvieron un fuerte yugo sobre las conciencias de quienes ingresaban a estos colegios. Entonces, la reforma o contrarreforma católica también fue una de las consecuencias. Mencionaba nuestro hermano Amado, sí, exactamente, las guerras santas. Una de ellas, la guerra de los 30 años. Esta guerra se da entre 1618 y 1648. En la que intervino la mayoría de las potencias europeas, sobre todo el Sacro Imperio Romano Germánico, y dibujó un nuevo marco geopolítico en los años posteriores. El mapa de Europa se modifica, y se modifica también todo lo que es el ámbito social, todo el ámbito religioso. Porque tomaba yo unos datos, no sé, esos me voy a permitir leerlos. Adelante. Cómo se van dando y cómo va impactando en cuanto a números. Vemos que los luteranos tienen su origen en el siglo XVI en Alemania,
a través de la ruptura con el Papa, y la implantación es de 75 millones de seguidores, principalmente en Alemania y Escandinavia. Los anglicanos, ya hablamos, siglo XVI, ellos tienen una contribución también al protestantismo muy fuerte, muy grande. Gracias, sí, perdón. Muy importante, con una implantación de 85 también millones de protestantes en Inglaterra y en sus colonias. Tenemos a los calvinistas, que tienen también origen en el siglo XVI con Juan Calvino, y tienen ellos una implantación también de 85 millones. Pero aquí hay algo muy importante, que hay una división. Aquí hay 50 millones de presbiterianos, 30 millones de congregacionales y 5 millones de reformados. Son vamos a ver también cómo van surgiendo los movimientos, porque el protestantismo tiene subdivisiones que hasta hoy nos alcanzan. Hoy son cantidades muy grandes de llamémoslo así, protestantes en el mundo. Tenemos otro, los bautistas, ya en su origen en el siglo XVI en Europa, y tienen una aportación de 100 millones. También están los metodistas en el siglo XVI en Europa, y ellos aportan también 100 millones, una implantación muy fuerte. Siguen también los pentecostales. Ellos son más acá en siglo XIX y siglo XX, con nombres como Charles Finney y William Seymour. Entonces ellos tienen una implantación de 250 millones de nuevos o nacientes protestantes. Sabemos las cantidades que se aportan y lo que se modifica, cómo no iba a haber una transformación social. Y esa transformación social también le pega en lo económico. Hay un filósofo, Max Weber, él hacía un estudio de las regiones protestantes con las católicas, y en las regiones protestantes con el pensamiento cristiano protestante tenían un mayor nivel de vida y un mayor ingreso económico. Hay quien lo va a contradecir posteriormente con base en algunos estudios, pero concretamente Max Weber saca ese estudio en cuanto a la prosperidad del protestante, y vemos realmente cómo así ha sido a lo largo vemos los países protestantes un nivel económico muy diferente. Entonces eso es cómo va impactando. Entonces les mencionaba, ahí en la guerra de los 30 años, dice, ahí había quien defendía la reforma y otros que apoyaban la contrarreforma, pero derivado de ese conflicto y relacionado con la religión en general, y como un aliciente para alcanzar la hegemonía en Europa, era la lucha, era ver quién se quedaba como principal ente hegemónico en Europa. Eso también y surge otro de las consecuencias es la alfabetización y el fomento a la educación. Entonces empieza también, la educación tiene un cambio. Les mencionaba, la Iglesia Católica empieza a tomar la tutela de la educación. Hoy lo vemos en nuestro país, no muy lejano, las grandes, o llamémosle las universidades más importantes en el país privadas, pertenecen a la son de corte católico. Todas, la mayoría. Pocas tienen un corte cristiano apegado a la escritura. O laico. Laico, sí, pero las más fuertes en México pertenecen al dogma católico. Entonces, no sé, algo más que... Gracias, Pastor Manuel. Todo esto que estamos hablando pues es muy interesante, sobre todo el punto que marcaba el Pastor Manuel Páez hace unos momentos, la grande diferencia que había entre el protestantismo y el catolicismo como vida, como estilo de vida, como comportamiento y sobre todo como resultados de un beneficio, pudiésemos llamarle personal,
a quienes pertenecían al catolicismo y quienes pertenecían al protestantismo, pues había una diferencia abismal. Y bueno, si nosotros volteamos hacia la palabra, hermana Berta, yo creo que pocas cosas nos sorprenderían en realidad. Vinieron a mi mente cuando el pastor Manuel mencionó que vivía mejor la gente protestante que la gente católica, dos partes de la escritura muy importantes. Por un lado tenemos Josué 1:8, que dice claramente a la letra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La grande bendición de que ahora el pueblo tenía la palabra de Dios como un manual de vida, como un ejemplar, como una línea a seguir, le vino a beneficiar en grande manera. ¿Y qué más decir de esa hermosa parte de la escritura que escribe el apóstol San Pablo a Timoteo en una de sus cartas, cuando claramente establece que la palabra es inspirada por Dios? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil, dice, para corregir, y útil para redarguir, pero sobre todo útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí está parte también de la respuesta para nuestra amiga Yasmín Leroy. Si quieres una buena filosofía, está en la palabra de Dios. Cualquiera que lea la palabra de Dios en corto tiempo podrá tener como estilo de vida o como filosofía el mejor estilo de vida. Pero continuemos hablando un poquito más de las consecuencias, querido pastor Manuel. Gracias. Una consecuencia más de esta reforma luterana fue ya habíamos mencionado un poco sobre lo que Calvino había estipulado, había estimado que no debería de haber imágenes en los templos, y eso es otro de las consecuencias. Se inicia la destrucción de imágenes. Como comentario, aquí entra que Enrique VIII, a pesar de que abrazó el protestantismo, vuelvo a mencionar, por ciertos intereses de poder, aún así honraba el clero católico. Lo honraba y tenía él su liturgia conforme al clero católico. Pero con Calvino se rompe todo eso. Él empieza a destruir todas las imágenes. Consecuencia de ello, también se genera un cambio en el arte sacro, en el arte religioso, porque entonces ya se deja de producir las cantidades que se producían. Nosotros podemos ver cómo la veneración que se tiene a las imágenes es mucha por el credo católico. Entonces, cuando llega el protestantismo derriba todo eso. Entonces, increíble, en los alfareros, en todos pintores, empieza a bajar aún esos beneficios, esos ingresos, empieza a pegarle. Uno de los factores que es muy importante mencionar aquí es la división de Europa. Ahí la situación ya no va a ser igual. A principios del siglo XVI, Europa occidental solo tenía una religión, el catolicismo. Entonces no había ningún problema, estaba todo, llamémoslo así, entre comillas, en paz, todo era felicidad, había un control total, había un poder. La Iglesia Católica era rica y poderosa, todo tenía el control de esto, y se había preservado la cultura clásica de Europa. Entonces la Reforma Protestante creó una división norte-sur en Europa, donde generalmente los países del norte se convirtieron en protestantes. La parte norte de Europa se convierte al protestantismo y la parte sur sigue conservando la ideología católica, sigue conservándolo. Entonces
ellos siguieron siendo católicos. Hacia finales del siglo XVI, la Iglesia Católica fue recuperando gente en la mitad de las tierras que había perdido el protestantismo por las guerras, por todo lo que se fue dando. Pero Europa quedó dividida a lo largo de casi las mismas líneas que existen hoy. O sea, quedó así. Yo siempre he tenido una inquietud, no la quiero compartir. Yo analizo la vida, lo que fue el colonialismo aquí en América. Y yo veo de México hasta el sur, como con excepción de Brasil y algunas islas del Caribe, fuimos colonizados por españoles que tenían la forma de creer católica. La forma de creer católica. Y la parte norte de América, que es Estados Unidos y Canadá, por los ingleses. Y vemos, en el mismo continente, somos culturas totalmente diferentes. Somos países con una economía muy dispara, o sea, nada que ver. Terminamos dependiendo hasta de los países del norte. Y yo digo, aquí con el comentario que decía de Max Weber, como si tiene algún peso. Entonces, vemos cómo en la actualidad Europa queda dividida. La parte norte, protestante, y la parte del sur, católica. Qué importancia es ver todo esto. Gracias, Pastor Manuel. Y lógicamente el punto importante aquí, queridos hermanos y amigos, al estar tocando este tema, que a lo mejor para muchos pudiese decir, bueno, ¿qué razón hay de tocar un asunto que en la historia sucedió hace 500 años, ¿no? ¿Qué me puede beneficiar o en qué puede repercutir para bien a la vida de los pueblos de hoy en día? Pues déjame decirte, hermano y amigo, que el mucho. Porque alguien decía que quien no lee la historia para corregir lo malo, pues tiende a cometer los mismos errores. Y hay otra parte de la Escritura también que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, la grande bendición que tenemos con la Reforma es que la Biblia pudo acercarse al pueblo y sobre todo pudo acercarse en el idioma de cada una de los pueblos y naciones. Hermana Berta. Ahí en ese texto que usted acaba de dar, pastor, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Quiero aportar un poco. Dice, pereció por falta de conocimiento. No es que no lo tuvieran. Sí tenían conocimiento, pero les faltaba aún tener más. ¿Para qué? Para que pudieran entender realmente la palabra, todo lo que estaban pues expresando en ese texto, ¿no? Desde luego, y entonces cuando hablamos del siglo XV, el siglo XIV, el XIII, el XVI, en la parte secular se habla como el tiempo de oscurantismo. La Iglesia había frenado en todas sus formas el conocimiento, el avance científico y tecnológico, y por eso atinadamente, como dice mi hermana Berta, el conocimiento iba muy paulatinamente. Viene esta reforma con sus grandes beneficios, y uno de ellos es precisamente que aún la Iglesia Católica, en su intento de contrarreforma, establece y da nuevamente libertad a ese conocimiento que ella misma había frenado. Ahora los pintores, los arquitectos, los filósofos, los libres pensadores tenían oportunidad de plasmar, y con la ventaja de la imprenta, más rápido tenían la oportunidad de imprimir todo lo que ellos pensaban o sabían o querían. Todo esto vino a redundar en que hubiese una oportunidad de conocimiento aún más rápido, pero sobre todo apuntar hacia la bendita palabra de Dios. Entonces, la Reforma, el protestantismo, permitió que este conocimiento empezara a correr más rápido, al punto de que llegó, repetimos, a la mitad de los países en el mundo, principalmente en Europa. Y ahora, como un razonamiento muy general que debemos tener todos en esta noche, es ahora una pregunta para todos. Qué importante entonces es hacer cambios en nuestra vida, qué importante es hacer reformas al interior de nosotros, qué importante es permitir
que esa parte de nosotros, sobre todo la espiritual, que nos está gritando constantemente, porque aún a la persona menos letrada y menos acercada a la palabra de Dios, su conciencia le grita cuando hace algo bueno o cuando hace algo malo, o sobre todo cuando hace algo malo. Le grita, oye, te estás equivocando, oye, no es por aquí. Y muchas ocasiones queremos acallar nuestra conciencia. Por eso la importancia, hermano y amigo, de tocar este tema que nos invita a la reflexión, que nos invita a volver al cristianismo puro, que nos invita a volver a la palabra de Dios, que nos invita a regresar al Dios verdadero, porque ahí están nuestros orígenes. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que es importante que nosotros, en un sentido estricto, si queremos hacer una reforma verdadera, nos volvamos a Dios. Y la única forma de volvernos al Dios verdadero es a través de Jesucristo, su Santo Hijo, quien es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres experimentar una verdadera revolución, restauración y reforma en tu vida, querido hermano y amigo? Se encuentra en Jesucristo. Antes de terminar y agradecer, hermanos, este programa, pues rápidamente quiero darle gracias a mi hermano Manuel por haber estado esta noche con nosotros. Desde luego al ingeniero Saigo Branes García, a Hugo Rivera, a mi hermano Francisco Rivera, a mi hermano David España, hermana Berta, gracias por estar todos ustedes aquí, y enviamos un saludo a todas las iglesias MIBE en Acolman, en Contreras, en Iztapalapa, en Ciudad Nezahualcóyotl, que decimos rápidamente, el próximo 28 de octubre tenemos campaña a partir de las 3 de la tarde en la colonia Esperanza, en Ciudad Nezahualcóyotl. Todo el que quiera está invitado. Finalmente, a la Iglesia Maranata en Chalco, Estado de México, les saludamos y les deseamos que Dios les bendiga. Este fue su programa Vida para el Alma. Fe, amor, principio.